Conéctate con Vive UPB, Vive OpenU. Hola a todos, soy el profesor Eduardo Tamayo del programa de Negocios Internacionales de la Escuela de Economía, Administración y Negocios de la UPB. Hoy vamos a hablar sobre el calentamiento global y los negocios internacionales, cómo uno influye en el otro y viceversa. Hay un mito que ha viajado desde la antigüedad hasta la charla del día de hoy para enseñarnos algo. Es el mito de Prometeo. En el mito de Prometeo, Pandora fue la primera mujer. Ella fue creada por Hefesto con la inteligencia de Atenea, la belleza de Afrodita y la elocuencia de Hermes para engañar a Epimeteo, quien, junto con Prometeo, distribuyó un poco convenientemente los dones entre los seres vivos. A los seres humanos no nos dieron ni garras, ni dientes fuertes, ni piel fuerte, y por lo tanto Prometeo y Epimeteo nos dieron el don de las técnicas. Pandora fue enviada junto con una jarra para engañarnos, para engañar a Epimeteo, y que así nosotros sufriésemos un terrible mal, que a pesar del desarrollo de las técnicas, de la tecnología, nosotros íbamos a sufrir esos terribles males que contenía la jarra. Íbamos a estar amenazados por el hambre, la guerra, la envidia y otra serie de terribles desgracias. Hace unos años, un importante pensador llamado Yuval Noah Harari, planteó que estamos en una época donde la tecnología se acerca a superar el hambre, la guerra y las enfermedades. Resulta que hoy tenemos un tema bastante difícil con la pandemia. La tecnología nos ha permitido dominar estos males, pero estar cerca de superarlos, de superar estas desgracias, más bien difícil. ¿Qué ocurre? El mito viene para explicarnos algo y es algo que tiene que ver con la siguiente pregunta. ¿En realidad estamos cerca? ¿Acaso estamos cerca de superar estas desgracias? ¿O acaso nosotros estamos condenados a repetir este eterno ciclo que hace muchos años desde el mito nos traía con las terribles desgracias que abrimos con la jarra de Pandora? Los últimos 10 años de mi vida, y esto es un poco para presentarme un poco más, los he pasado en la hermosa labor de la docencia. Soy docente de la asignatura de Geografía para el programa de Negocios Internacionales y he combinado mi profesión con una labor personal, a la cual llamo muy mal llamada Geografía Aplicada. Básicamente, ¿qué es? Viajar en moto, pero bueno, no hay ningún problema. Yo desde hace más de 13 años viajo en motocicleta para hacer esta geografía aplicada, para tratar de conocer y vivir el mundo, porque es que en realidad la geografía no es únicamente leer mapas, saberse los nombres, las capitales. La geografía en realidad se trata de cómo nosotros estudiamos las características físicas de la Tierra, cómo entendemos el mundo, cómo nosotros entendemos que pasamos a una nueva religión, a una nueva cultura, a una nueva gastronomía, solo con transitar alrededor de una frontera. Esto no se trata entonces de fronteras políticas, bordes, capitales, se trata de nosotros cómo vivimos en el mundo, tratando de hacerlo un lugar mejor. Pero, ¿qué es lo que ocurre entonces hoy? ¿Por qué empecé hablando de la jarra de Pandora o la caja de Pandora, como muchos de ustedes la pueden conocer, sobre todo los que les gustan los caballeros del Zodiaco, ¿cierto? Todos queremos un lugar mejor, pero nos enfrentamos a un reto grandísimo, tal vez a uno de los problemas más grandes que tenemos hoy. Se trata del calentamiento global. Tal vez nosotros hemos escuchado algo sobre el calentamiento global en diferentes medios, Facebook, Instagram, YouTube, televisión, incluso hasta en nuestras clases. Lo que ocurre es que el calentamiento global es un fenómeno real, de verdad está ocurriendo y nosotros tenemos que pensarlo. Normalmente, cuando nosotros nos enfrentamos a este tema, lo que nos ocurre es que parecemos que hubiéramos entrado a una película de los Vengadores y allí destruyeron el mundo completo, pero cuando salimos del cine, ¡ay, mi mundo está bien, mi mundo está perfecto! Lo que ocurre es que nosotros estamos ante un golpe de realidad tan fuerte que no lo terminamos de asimilar. El calentamiento global es una realidad y nosotros tenemos que pensarlo, nosotros tenemos que actuar sobre él. Cuando estoy en la clase de geografía, estoy con mis queridos estudiantes del segundo semestre. Nos divertimos mucho con el tema, pero, ojo a esto, trato de explicarles este tema sin parecer un lunático, porque de verdad parezco.
Ya ellos me dicen que parezco el meme de Sid, de la era de hielo, de todos vamos a morir, pero la verdad es un tema que quiero explicarles con la misma sencillez que trato de explicarlo en mi clase. Nosotros vivimos en un mundo que está en perfecto equilibrio. Nosotros en este mundo estamos en un ecosistema perfectamente balanceado en el cual interactúan las fuerzas de gravedad, los movimientos de las placas tectónicas, las mismas montañas, los ríos, los ciclos del agua, los corales, los vientos y hasta los microorganismos que están en el agua. Es un balance perfecto que hace que nosotros, primero, tengamos siempre la misma cantidad de oxígeno en la Tierra. Segundo, que se limpie y que nosotros podamos no solo respirar, sino además que tengamos siempre una temperatura por medio de la cual podamos vivir. El problema entonces está en lo siguiente. Planteemos esto con una imagen muy simple. Imaginen que te acaban de servir una deliciosa crema de tomate. Deliciosa, pero está hirviendo. O sea, no puedes tomártela, no eres capaz, no eres físicamente capaz. Pues bien, imagina ahora que tomas tal vez 1 o 2 cubitos de hielo, los pones allí y la crema llega a un punto donde está en su temperatura ideal, con el sabor ideal y tú pues te la tomas. Bueno, a los que no les gusta la sopa, me disculpan por el ejemplo, pero nosotros aquí tenemos una imagen que tiene mucha fuerza. ¿Por qué? Porque lo que ocurre en la Tierra es que ella se equilibra naturalmente, tú no la equilibras a tu gusto. Ella se equilibra naturalmente y por un famoso efecto que se llama el efecto Coriolis, permite que los países que vivimos sobre la línea del Ecuador estemos a una temperatura que se regula con los fríos de los polos y que los polos pues también se regulen con ese calor. Los rayos del sol impactan más directamente sobre la línea del Ecuador y esto hace que en el centro de la Tierra sea un poco más cálido y hacia los polos mucho más frío. Así, cuando ellos interactúan por medio de todos estos elementos, entonces nosotros vivimos en una temperatura ideal, pero la estamos alterando. Las consecuencias, obviamente, en la línea del Ecuador, en países cercanos a esta línea, pues la deforestación, las sequías, los fuertes veranos, las temperaturas altísimas. Bueno, una anécdota personal, recuerdo que en Medellín aproximadamente hace 1 año o 2 registramos una temperatura de cerca de 39 grados centígrados, algo ilógico para la temperatura de Medellín, pero estamos sobre Colombia, Ecuador, sobre la línea del Ecuador. La temperatura va en aumento. Si la temperatura aumenta, los polos se derriten y si los polos se derriten, ¿qué ocurre? Pues lo que ocurre es que empiezan a subir los niveles del agua, los vientos empiezan a acelerarse, a cambiar, los niveles del agua cambian, se transforman y al mismo tiempo empezamos a enfrentar momentos extremos, extrema sequía, extrema lluvia, extremos vientos, tifones, huracanes y nos encontramos en un momento donde nosotros enfrentamos dificultades altísimas. Pues bien, mientras muchos de los académicos estamos preocupados, profundamente preocupados por esto, algunas de las personas que trabajan en los negocios internacionales están pensando en, se derritió la Antártida, pues mandemos un barco de mercancías, lo mejor. No es buena idea. El hecho de que los académicos estemos preocupados tiene su razón de ser y pues tiene que ver también con algo y es que a lo mejor ustedes se preguntarán, pero ¿quién es el causante de esto? Es un monstruo horrible, lo odiamos. Calmémonos. En los países desarrollados culpan a muchos de los países no desarrollados. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos haciendo lo suficiente para enfrentar el calentamiento global. No estamos transformando nuestro consumo energético. Seguimos emitiendo mucha polución. Y a su vez, los países no desarrollados culpan a los países desarrollados y les dicen, pero es que tú llevas unos niveles de polución históricos que yo no tengo y adicionalmente tu nivel de consumo no es el mismo que yo tengo. Con esto y de tirarnos la culpa hay una respuesta. ¿Quién es el culpable? Somos nosotros, la humanidad. Todos los seres humanos somos culpables de lo que está ocurriendo y por eso me gustaría contarles algo. Es un ejemplo. Hace 2 años, hace 2-3 años, estaba en un viaje, porque yo me soñaba con hacer un viaje por Sudamérica, al igual que lo hizo Alexander von Humboldt.
Él trató de escalar muchos de los volcanes del Ecuador, muchos de los volcanes del Perú, y como les conté al inicio, yo soy viajero en motocicleta. Estaba llegando, cruzando todo el desierto de Perú, y llegaba a un lugar desértico pero con playa que es Paracas. Allí habita un personaje que se llama el pingüino de Humboldt. ¿Por qué tiene este nombre? Resulta que Alexander von Humboldt fue un explorador y geógrafo muy importante, y él, precisamente siendo alemán, vino aquí a Sudamérica porque aquí la riqueza natural que tenemos ni nosotros mismos la imaginamos. Cuando Alexander von Humboldt está en estas islas de Perú, y sobre todo entre Perú y Chile, descubre al pingüino de Humboldt, y yo quería ir a conocerlo. Pues me encuentro con una realidad muy triste que les quería compartir. Está en peligro de extinción. ¿Por qué? Por su alto valor gastronómico, por los aceites, por los cambios del pH del agua y por la polución que emiten los barcos de carga y los barcos pesqueros, ambos relacionados estrechamente con los negocios internacionales. Desde la perspectiva de la geografía, nosotros tenemos o encontramos que los negocios internacionales tienen un fuerte efecto sobre lo que ocurre en materia de la geografía. Nosotros transformamos nuestro entorno, pero es que luego el entorno también nos transforma a nosotros. Y cuando esto ocurre, hay algo muy simple, y es que nosotros, a inicios del siglo XIX, éramos cerca de 2.000 millones de personas. A inicios del siglo XX ya éramos más de 7.000 millones de personas. Es un incremento de 5.000 millones en tan solo un siglo. El mundo no puede producir lo suficiente para que nosotros podamos tener ese nivel de consumo, y a esto le sumamos uno. Citando nuevamente a Yuval Noah Harari, que cada vez nosotros queremos ser más longevos y vivir mucho más. Dos, que además de esto, pues Zygmunt Bauman nos va a decir que desde la perspectiva de los negocios tenemos que estar consumiendo, porque si no consumimos, entonces estamos quedados. Uy, no, yo con este no me junto porque este no tiene un iPhone. Es ilógico. Y tres, que nosotros necesitamos esa especie de gratificación inmediata que con los negocios internacionales, con que un buque es capaz de traerte algo desde la China en 2-3 semanas, nosotros lo queremos todo ya y nos queremos devorar el mundo. Eso no está mal, pero nosotros sí tenemos que cuestionarnos porque necesitamos más conciencia. No asimilamos que eso nos va a llevar a la destrucción inminente. ¿Cuáles son entonces las soluciones para que nosotros hagamos esto? Pues bien, lo primero, al menos se los transmito como profe de negocios, lo primero que tenemos que entender es que esta es nuestra casa común y de ahí es de donde comemos. Eso es lo primero que tenemos que entender. Nosotros llevamos hablando sobre el calentamiento global aproximadamente desde la década de los 90, los académicos, pero lo que ocurre aquí está más allá, no lo hemos terminado de asimilar, y por eso es que nosotros necesitamos comprender que la decisión está en nosotros como futuros gerentes, abogados, ingenieros, especialistas, negociadores, administradores. Tenemos que ser conscientes que esto necesita de verdad prácticas, necesita que sea aplicado, que sea aprendido y aplicado. Necesitamos entender la responsabilidad que tenemos con nuestra casa. Necesitamos entender que no lo hacemos porque es para nuestra futura generación, porque nosotros queremos todo ahora, y hay muchas personas que no quieren tener hijos. Es una de las transformaciones de la demografía en términos de la geografía. Entonces no es para las generaciones futuras, es para nosotros, nos lo debemos a nosotros mismos. Así nosotros tenemos que dejar de mirar solo la acción, porque es una acción, tenemos que mirar más allá de la acción. Entonces, si tú eres de las personas que cambia de teléfono cada año, a lo mejor tienes que pensar en un consumo consciente. Si tú eres de las personas que sale a apoyar el medio ambiente, pero lo tiene que postear y tienes que ir en tu supercamioneta que no hace ni 15 kilómetros por galón, hay algo que hay que reconfigurar, hay algo porque hay que hacer del ambientalismo algo más consciente. Tenemos que hacer de los negocios algo más consciente, y la realidad es que si no lo hacemos, vamos a ser simplemente un autómata que hace y hace y hace hasta que llega a su punto de extinción, como está ocurriendo con el pingüino de Humboldt. Nosotros tenemos que ver
en el derretimiento de los polos, no necesariamente una oportunidad para mandar un barco de mercancías, sino en una oportunidad para crear negocios que disminuyan el calentamiento. Por ejemplo, estamos viendo cada vez más transformaciones y más cambios de paradigmas. Los negocios nunca se pensaron como algo para vender humo, para decirte, te quiero vender lo que no necesitas. Los negocios se pensaron para vendernos lo que nosotros de verdad necesitamos. ¿Y qué es lo que de verdad necesitamos? Necesitamos hacer de la vida algo más digno de ser vivido, algo hermoso de ser vivido. Necesitamos que nosotros no veamos en el cambio social un enemigo, sino una oportunidad. Y necesitamos que nosotros voluntariamente pensemos en que la industria debe detener la contaminación, que debe pensar no que porque un producto es cancerígeno y la gente lo consume cancerígeno, entonces yo se lo vendo porque es que lo consumen. No se trata de esto, se trata en pensar en nuevas dinámicas de consumo. Si el mercado necesita árboles artificiales que limpian el CO2 de la tierra, pues ¿por qué no empezamos a pensar y a producirlo? Aquí tenemos ingenieros, tenemos capital humano suficiente. Si nosotros o en el mundo están tratando de extraer metales preciosos de los asteroides porque la Tierra no aguanta más el nivel de explotación, tenemos a los profesionales para hacerlo. Tenemos que pensar en hacer del mundo un lugar mejor. Y desde nuestras pequeñas prácticas tenemos que pensar en empresas conscientes, en consumo consciente, en ambientalismo consciente. Tenemos que pensar en que el mundo necesita de nuestra conciencia ahora más que nunca y por eso, y por qué no, este es uno de los pasos. Como las pequeñas acciones suman al cambio, vamos a hacer el siguiente reto. Vas a grabar un video donde tú nos enseñes cómo desde tu casa, tu región, tu comunidad, tu barrio o hasta tú mismo estás contribuyendo al cambio. ¿Qué ejemplos podemos encontrar? Huertas comunitarias, paneles solares, yendo en bici a tu institución, a tu trabajo, a donde puedas. Piensa cómo están contribuyendo al cambio y desde eso vas a subir ese video a tus redes sociales etiquetando a UPB Colombia con el hashtag #ViveUPB. Sube el pantallazo a este sitio para que nosotros podamos validar que hiciste el reto y que obtengas recompensas. Muchísimas gracias por la atención que prestaron. Sé que es difícil hoy en el medio, pero los quería invitar a que si quieren aprender un poco más sobre este tema, quieren aprender un poco más sobre las soluciones y sobre los nuevos modelos de negocio, pues sean bienvenidos a estudiar negocios internacionales en la UPB. Me despido, muchos éxitos.